Jesús hubiera nacido en el seno de la mejor familia judía si nos hubieran encargado a nosotros el traer al Mesías al mundo. Hubiera sido atendido su nacimiento no por pastores de ovejas, pero por la crema innata de la sociedad de ese tiempo, por los ricos, por los poderosos. Porque entonces sí, nadie dudaría que el Hijo de Dios estaba llegando a este mundo. Pero ¿qué dice Isaías 55:8? Isaías 55:8 dice, porque está hablando Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dios tiene su manera de hacer las cosas y Él eligió revelar la noticia más grande de todas a los pastores antes que a nadie. Después de su temor inicial, un temor que, como vimos el lunes, era totalmente justificado, ellos respondieron con fe, creyeron a las palabras del ángel e inmediatamente fueron a Belén para encontrar exactamente lo que el ángel les había dicho. Y le dijeron a todo el que se encontraron lo que acababa de suceder, lo que habían visto, lo que habían oído. Fíjense, hermanos, ellos hicieron lo que todos los cristianos debemos hacer: contarle a otros acerca de Jesús. Eso fue lo que hicieron los pastores. Ellos esparcieron la noticia de Jesús. La versión en inglés, si la tuviéramos que traducir literalmente, en vez de decir contaron, es eso, esparcir. Eso fue lo que hicieron, esparcir la noticia acerca de Jesús. Si se fija, esencialmente eso es evangelizar. Evangelizar es decir las buenas noticias acerca de Jesús a alguien más. Eso hicieron los pastores. Y lo que hicieron los pastores, eso nosotros lo podemos hacer también y lo debemos hacer también, hermanos. No necesitamos ninguna autoridad especial, ningún entrenamiento especial para testificar de Cristo. Solo necesitamos decir la verdad que sabemos. Decir quién es Jesús, decir qué ha hecho por nosotros y luego invitar a quien hablemos a venir a Cristo, como nosotros lo hicimos. Eso fue lo que hicieron los pastores. Ellos oyeron de Cristo y fueron a Cristo. Y después de que fueron a Cristo le contaron a todo mundo de Jesús. Las buenas noticias son para compartir y eso es lo que hicieron los pastores. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Ayer veía en un blog, en unas notificaciones de un blog que me llegan, un recuadro que decía: muchos cristianos piensan que somos fiscales de Dios o jueces. Piensan que Dios nos llamó a hacer eso y no, dice el recuadro, Dios nos llamó a ser testigos. Quiere decir que somos muy buenos para juzgar y muy buenos para condenar, pero eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a testificar de Cristo. Esa es la primera manera de celebrar la Navidad, proclamando la buena noticia acerca de Jesús. La segunda es asombrándonos. Dice el versículo 18: y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Asombrarse, mis amados hermanos, era la única manera de reaccionar de la gente que oyó a los pastores, de lo que los pastores les decían. Primero, por la historia en sí. Los ángeles cantando, el Hijo de Dios viniendo a este mundo en un humilde pesebre. Y luego el hecho de que Dios haya escogido a pastores de ovejas como los primeros evangelistas. Eso tiene que producir asombro. Ahora es importante que entendamos que hay dos clases de asombro. La primera tiene que ver con una fascinación momentánea por un evento inusual.
Si yo prometiera en esta mañana que el San Luis va a ser campeón en la próxima temporada de la Liga MX, eso provocaría un asombro, o al menos una risa de asombro como la de Bernardo. No es usual que un equipo modesto llegue a ser campeón, pero tan inverosímil como esto pudiera ser, ¿no sería algo sobrenatural? Improbable sí, sobrenatural no, porque ya la historia ha probado cómo equipos que no son de los llamados grandes llegan a ser campeones. Ahí están los Cholos la temporada pasada, las Chivas, pero eso hace mucho que no. Así que si el San Luis fuera campeón sería inusual, pero no sería milagroso en el sentido estricto de la palabra. La segunda clase de asombro, hermano, es al que podríamos llamar un asombro santo. Uno que resulta de ver cómo Dios trabaja en el mundo. En realidad todos los actos de Dios son motivo, o deberían ser motivo, para este asombro santo, dado que todo lo que Él hace tiene estampado su sello divino, desde la creación. El jueves pasado hablábamos de cómo la creación manifiesta la realidad de Dios, de manera que nadie tiene excusa de decir, yo no sabía que había Dios. Es tan perfecta, tan maravillosa la creación, que manifiesta la perfección y la sabiduría y la inteligencia de su Creador. Y los hechos asombrosos de Dios continúan a través de toda la revelación bíblica, hasta el final de la Biblia. En Apocalipsis 19:16, ahí leemos que cuando el Señor regrese, en su manto y sobre su muslo llevará escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él regrese va a establecer su reino en la tierra, y todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes de la tierra doblarán su rodilla delante de Él. Amén. Isaías habla de este mismo acontecimiento también. Y mire lo que dice Isaías. Porque Isaías agrega algo más que va a pasar ese día. Isaías capítulo 52, versículo 15. Del mismo modo, dice Isaías, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Isaías está hablando aquí del retorno triunfante del Mesías, y cuando eso sucede, todo el parloteo, toda la arrogancia van a terminar. La majestuosa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores va a cerrar la boca de todos los gobernantes. Ese día, como profetiza Isaías, verán lo que no se les había anunciado, entenderán lo que no habían oído. Es decir, ese día van a comprender la verdad acerca de Jesús. Y como dice otra versión de este texto, doblarán su rodilla maravillados, asombrados. Se quedarán callados ante la presencia del victorioso Hijo de Dios. Eso va a pasar en el último día, cuando Él regrese. Pero la Navidad, hermanos, también es una ocasión para asombrarnos. Y para decir, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo es posible que un rey haya nacido en un pesebre? Para preguntarnos también cómo el mundo puede ignorar esto que sucedió y convertir la Navidad en todo menos en un recordatorio del nacimiento de Cristo. Y asombrarnos también porque qué clase de Dios que vino al mundo, que Él creó de esta manera.
y para ser humillado por sus criaturas. ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios asombroso. Eso es lo que debe asombrarnos de la Navidad. En eso debemos meditar, porque si alguien es capaz de pasar la Navidad sin poner una pausa y ponerse a pensar en lo asombroso de la verdad de esta Navidad, en lo de verdad asombroso de ella, el nacimiento de Dios hecho hombre. Si alguien no puede hacer esto, hermanos, entonces no tiene ni idea de lo que se trata la Navidad. Y lo triste es que hay muchas personas en esta situación. La tercera manera de celebrar la Navidad es meditando. Dice Lucas 2:19, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. La idea que nos da el texto, hermanos, es que María estaba haciendo una lista de todo lo que había pasado. El verbo meditar es más profundo, va más allá de asombrarse, porque meditar significa que llevamos los eventos que nos asombraron, los guardamos en nuestra memoria y luego tratamos de entender lo que significan. Y tratamos de entender por qué sucedieron de la manera en que sucedieron. Y eso es lo que María estaba haciendo, recordando y tratando de entender desde el mensaje que le dio el ángel Gabriel, la forma en que reaccionó primero José cuando supo que estaba embarazada, cómo José cambió su actitud después de que el ángel Gabriel le confesó y le hizo saber de qué se trataba la situación. María estaba sin duda también meditando sobre el largo viaje desde Nazaret hasta Belén, los eventos de la noche en que dio a luz, incluido la visita de los pastores. Sin duda tenía mucho en qué meditar María y lo estaba haciendo. Sin duda también estaba meditando por qué Dios la había elegido a ella para ser la madre de su hijo. Meditar implica un trabajo arduo, hermanos. A lo mejor por eso casi nunca queremos meditar, porque implica mucho trabajo. Y sin embargo, si alguna época es ideal para meditar, es el final de un año. Es decir, qué mejor tiempo que el fin de año para meditar en todo lo que Dios nos ha enseñado y considerar lo que Él hizo en nuestras personas, en nuestro mundo alrededor en los últimos 12 meses. Esta es la mejor época para meditar y yo los invito a eso, hermanos. Quiero invitarlos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen página de Facebook, pero los que tenemos páginas en Facebook, nos hemos de haber dado cuenta que hay un recuadro en donde ellos pusieron los top 20, los 20 eventos más importantes del año. Bueno, quiero que hagamos algo similar. Yo no lo voy a